Este hombre se llama Klaus Schwab. Puede ser que tú nunca hayas escuchado de él, pero él es el creador y el jefe del Foro Económico Mundial, un club exclusivo para los más ricos y poderosos de este mundo. Este Foro Económico Mundial se junta cada año en un pueblito llamado Davos, en los Alpes suizos. Este es un foro cerrado, altamente resguardado con policías y militares, donde se discuten desarrollos y problemas sociales con el fin de llegar a un consenso para influir la trayectoria de nuestra sociedad. Y desde que llegó la pandemia, el foro ha tomado esta interrupción social como una oportunidad para cambiar al mundo, a darle un gran reinicio a nuestra humanidad. Al menos esas eran las palabras de Klaus Schwab al iniciar dicho foro. La gente cree que todos vamos a volver a la normalidad y que todo va a seguir igual que antes, al menos a la normalidad que estábamos acostumbrados. Esto es, digamos, una idea ficticia. Esto no va a pasar. Y un poco después de abrir el foro con palabras tan fuertes, él introdujo al primer presentador. Y ahora le damos la bienvenida a su excelencia, Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China. Xi Jinping abrió el foro al decir que estamos entrando a una nueva era, un gran reinicio donde el mundo va a ser liderado por gobiernos fuertes con economías y sociedades altamente coordinadas. Y entre las ambiciones y predicciones que tiene el Fondo Económico Mundial para nuestra sociedad están las siguientes. Sí, acabas de leer bien. El foro predice que en el año 2030 tú no vas a ser dueño de nada y serás feliz. Estas predicciones son completamente aterradoras y cualquiera inmediatamente rechazaría la idea de tener un mundo coordinado donde todos los gobiernos tienen control absoluto por sus sociedades, por sus economías y nos quitan la idea de tener propiedad privada. Y es por eso que surgieron un sinfín de teorías conspiranoicas después de semejantes ambiciones detalladas en el Foro Económico Mundial. Pero este no va a ser un documental conspiranoico. Este va a ser un documental donde analizamos con hechos cómo los gobiernos y los bancos centrales, sea de manera directa o indirecta, ya han estado realizando los planes del Foro Económico Mundial. Vamos a explorar cómo muchas de las predicciones del Foro Económico Mundial no son predicciones, sino que son realidades para muchos de nosotros. A pesar de tener un nombre majestuoso y un tono gubernamental, los principios de la democracia son irrelevantes para el Fondo Económico Mundial, ya que este foro es una organización completamente privada. En otras palabras, es un club para los más ricos y poderosos de nuestro mundo, desde empresarios a políticos actuales, jefes de bancos centrales y jefes de las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Y su propósito es poder influenciar a la trayectoria mundial al discutir problemas actuales y soluciones a dichos problemas. Formar parte de dicho club es solo vía invitación de sus miembros y tienes que pagar más de $71,000 al año por su membresía. Y el cerebro detrás de dicho foro es el creador Klaus Schwab. Ahora, no hay nada de malo que este foro sea una organización privada ni que junte a los empresarios, políticos y íconos más importantes del mundo. El gran problema es que dicho foro está cerrado al público y tocan temas que nos afectan a todos. Temas que se han discutido en el pasado fueron los problemas del hambre mundial, la falta de la salud y sanidad en países pobres y también el calentamiento global. Y es por eso que han surgido un sinfín de teorías conspiranoicas cada vez que se junta dicho foro. Pero en el año 2020, cuando llegó la pandemia, el foro tomó un cambio drástico en su contenido. El foro gastó muchísimo dinero para exponer sus planes y predicciones para la sociedad moderna post-pandemia. El foro quiere que el mundo sea más coordinado y unido para no tener futuras pandemias, guerras y catástrofes naturales. Pero la manera como quieren llegar a dicha unidad mundial es salir de una economía de libre empresa a una coordinada, de alejarnos de una economía que cree en constante crecimiento económico, de empresas que siempre están buscando ganancias, a una economía que crece de manera más sostenible y empresas que producen cosas para el bien de la humanidad, no para ganar dinero. Usando las palabras del creador del foro, Klaus Schwab, no le iría nada mal un poco de comunismo al capitalismo. Y de la misma manera ir de un mundo con valores de libertad a uno más de control. Y una de las más grandes teorías conspiratorias que surgió después de la idea del gran reinicio del Foro Económico Mundial fue la idea de que nos están esclavizando, que los gobiernos mundiales quieren controlarnos,
quitarnos nuestro dinero y propiedades y tenernos como esclavos modernos. Esclavos que no son dueños de nada, que trabajan por un mísero salario y que siempre están controlados en caso que se quieran rebelar. Y quién sabe, puede ser que dichas teorías sean correctas, pero al mismo tiempo puede que estas teorías sean tonterías y que las intenciones de Klaus Schwab y su Foro Económico Mundial sean buenas. Pero eso no vamos a debatir ni analizar aquí. Lo que sí vamos a analizar es que la situación económica mundial se ha ido de mal en peor y las personas que se han beneficiado de dicha situación son los ultra ricos, mientras que la clase trabajadora se va de ser de pobre a más pobre. Probablemente una de las frases más icónicas mencionadas en el foro durante la pandemia fue: en el año 2030, tú no serás dueño de nada y serás feliz. Lamentablemente, esto es algo que ya es una realidad para nosotros y se va a empeorar. La clase trabajadora se hace cada vez más y más pobre. Nuestros salarios no crecen al ritmo de la economía, de la inflación, y cada vez se vuelve más difícil comprarse una casa y un auto. Estamos inundados en deudas y no nos queda otra que alquilar todo esto. Y si crees que esto no es verdad, pues por primera vez en la historia, el 60% de los estadounidenses no tiene $500 en ahorros y casi el 70% vive al día. Y para demostrar cómo dichas predicciones se volverán realidad, vamos a analizar 3 elementos en la economía moderna. Y esos son los bancos centrales, la inflación de activos y el sistema que fue diseñado para que seas pobre. Los bancos centrales en este mundo tienen el propósito de asegurar estabilidad monetaria en sus países. En simples palabras, ellos tienen un monopolio sobre la impresión de dinero en ese país y también de los intereses bancarios centrales. Y hay 3 elementos que ellos siempre están mirando para asegurar dicha estabilidad. Estos son el crecimiento económico, el nivel de desempleo y la inflación. Si la economía entra en una crisis y el crecimiento económico es bajo, el desempleo es alto y la inflación es baja, pues ellos actúan al imprimir mucho dinero y bajan los intereses bancarios centrales. Esto ellos lo hacen para estimular a la economía. Es decir, al imprimir dinero, ellos dan este dinero a empresas, gobiernos y a veces directamente a la población para que los niveles de gasto suban en la economía. Más gasto significa más crecimiento económico. De la misma manera, si el Banco Central baja los intereses bancarios centrales, esto significa que los intereses de todas las deudas también bajan. Estos son intereses de deudas corporativas, créditos hipotecarios y hasta los intereses de tarjetas de crédito. Al tener intereses más bajos, las empresas y personas están dispuestas a prestarse más dinero, ya que pagarían menos en intereses. Esto, como resultado, también estimula a la economía y la hace crecer. Así que, como se darán cuenta, llega una crisis y los bancos centrales actúan de manera rápida al imprimir dinero y bajar los intereses bancarios centrales para estimular a la economía. Esto fue algo que pasó durante la Gran Recesión del año 2008, por ejemplo. En este gráfico van a poder ver cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó los intereses bancarios centrales a 0. Y también el presidente George Bush firmó el estímulo más grande en ese entonces, donde se imprimieron cientos de miles de dólares para salvar a los bancos y empresas en quiebra y también estimular a la economía. Como resultado, la economía creció, el nivel de desempleo bajó y hubo una supuesta buena época económica. Y ahora, en el año 2020, exactamente lo mismo pasó, solo que las magnitudes fueron mucho mayores. La Reserva Federal nuevamente bajó los intereses bancarios centrales a 0%, pero imprimió dinero como nunca antes. En fin, el resultado de dichas acciones efectivamente ayudaron a la economía, pero hay un efecto secundario de todas estas acciones que lentamente ha estado realizando las predicciones del Foro Económico Mundial cada vez que existe una crisis. Cada vez que los gobiernos y bancos centrales rescatan a la economía de una crisis, un efecto secundario surge. Los activos en la economía se vuelven más caros. Así es, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Y cuando hay una crisis económica, los precios de todas las cosas normalmente caen porque hay un exceso de producción y poca demanda por la crisis. Pero cuando el gobierno decide imprimir dinero y bajar los intereses bancarios centrales, de repente hay un exceso de demanda en la economía, lo cual hace que los precios de las cosas suban momentáneamente. Aquí en este gráfico, por ejemplo, van a poder ver que después de la Gran Recesión en el año 2008 hubo un periodo de caída de precios siguiendo la crisis,
pero luego con el estímulo hubo una inflación alta. Y exactamente lo mismo está pasando ahora en el año 2020 al 2022. Hubo un periodo de deflación y ahora estamos viendo una inflación exagerada en todo el mundo. Pero esa es la inflación de precios al consumidor. Existe otro tipo de inflación que nadie toma en consideración y es la inflación de precios de los activos. Cada vez que hay una crisis económica seguida por estímulos, con tanto dinero impreso y con intereses tan bajos, los precios de los activos se disparan. La bolsa de valores sube drásticamente y los precios de las casas y todas sus propiedades se disparan. Y esto es algo que le beneficia solamente a los dueños de dichos activos, es decir, a la clase ultra alta. La clase trabajadora lamentablemente no es dueña de dichos activos. ¿Sabías que el top 1% de los ricos son dueños de casi la mitad de toda la riqueza en este mundo? Ellos son dueños de la gran mayoría de todas las empresas, de los inmuebles y de las tierras en el mundo. Y son ellos los que más se benefician de cada crisis económica seguida por un rescate con estímulos, porque dichos activos suben de precio. Mientras que la clase trabajadora como máximo es dueña de su casa, tiene un auto y debe muchísimo dinero. La clase trabajadora no se beneficia de esta subida de precios. Y te voy a demostrar cómo esto se fue de mal en peor. Tú probablemente has escuchado del sueño americano, de la idea de que un trabajador podría ganar suficiente dinero para comprarse una casa, un auto y tener una situación financiera estable. Pues en los años 1950 este sueño era alcanzable para la mayoría de los estadounidenses. Una casa promedio en los Estados Unidos valía alrededor de $7,400 y un auto valía alrededor de $2,200, mientras que el salario promedio en los Estados Unidos era de $3,300. Eso quiere decir que para comprarte una casa y un auto, tú necesitabas ahorrar lo equivalente a 3 años de salario en ese entonces. Pero ahora, en el año 2022, una casa promedio vale alrededor de $430,000 en los Estados Unidos y un auto vale $47,000, mientras que el salario promedio es de $53,490. Eso quiere decir que hoy en día para comprarte una casa y un auto, tú necesitas lo equivalente a casi 10 años de salario. Y ojo, tomen en cuenta que en el año 1950 normalmente era solo el hombre que trabajaba, mientras que la mujer se quedaba en casa. Hoy en día es normalmente el hombre y la mujer que trabajan y en muchos casos necesitan más de un trabajo para poder pagar su costo de vida. Luego, hoy en día la gente está más endeudada que nunca, así que es difícil ahorrar suficiente capital para poder comprarte una casa y un auto. Así que el sueño americano cada año se ha vuelto más y más inalcanzable. Y eso nos lleva nuevamente a las predicciones del Foro Económico Mundial. En el año 2030 no serás dueño de nada y serás feliz. Al paso que estamos yendo ahora, esta ya es una realidad para muchos y se va a empeorar. Por lo tanto, las predicciones del foro, sea de manera directa o indirecta, son correctas. Pero eso me lleva a la última sección de este video. El conocimiento es poder y el sistema económico prefiere que tú seas ignorante. Nuestra sociedad moderna es una consecuencia de la gran revolución industrial que ocurrió en los años 1800. En ese entonces fuimos de ser granjeros a mudarnos a las ciudades para trabajar en fábricas y para empresas. Por primera vez en la historia, nosotros intercambiábamos nuestra labor por un salario en la ciudad. Esto causó todo un cambio social drástico. Ciudades como Londres, París, Ámsterdam, Nueva York y muchas más se volvieron las capitales de la economía mundial, con miles de fábricas e industrias que necesitaban trabajadores para producir todo tipo de cosas. Pero con estos cambios también surgió la idea de tener un trabajo, vivir en las ciudades y la idea de una educación universal. La idea de un trabajo es simple. Tú intercambias tu labor y tu tiempo por un monto de dinero. Pero para los dueños de dichas fábricas e industrias, ellos necesitaban educar a la población para tener buenos empleados. Por lo tanto, estos dueños de fábricas influenciaron al gobierno para que existan impuestos salariales que van a crear un sistema educativo universal. Es decir, los hijos de dichos trabajadores ahora podían ir a la escuela a aprender sobre el mundo. Pero en dicho sistema escolar, indirectamente se les enseñaba a cómo ser buenos empleados para el futuro. Se les enseñaba a obedecer órdenes, a tener un esquema diario y a tener una buena labor. Aquí la idea no era de crear gente visionaria que sabía cómo funcionaba el mundo verdaderamente. No, aquí la idea era crear buenos trabajadores. Te enseñan de todo.
desde física, matemáticas y hasta cómo tocar la flauta, pero no te enseñan nada sobre las deudas, de cómo invertir tu dinero y de cómo crear riqueza. Si tú obedeces lo que te dicen tus profesores y eres un buen alumno, lo que te sugieren es que seas un doctor o un abogado, no un emprendedor o un inversionista. Y la razón es porque a los dueños de las fábricas no les conviene. Ellos no quieren empleados con ambiciones de ser propios jefes o de tener riquezas. No, ellos quieren tener empleados que siguen órdenes y que aportan a la empresa y que dependen de su salario. Y es exactamente eso lo que se está viendo hoy en día. El sistema está hecho para que tú seas dependiente de un salario, que tengas un trabajo aburrido, que gastes tu dinero en tonterías y que vivas alquilando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Foro Económico Mundial? Pues si ellos verdaderamente quisieran ayudar a la población mundial, se podría hablar de todos estos temas. Se podría tener una visión distinta y quitarse la idea de que la población no va a ser dueña de nada y va a ser feliz. Pero ya que este es un foro privado y para políticos y empresarios, obviamente no les interesa. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Cómo crees que la sociedad reaccionaría ante semejantes predicciones? ¿Crees que se van a volver realidad? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo el dólar podría llegar a su fin.